Vamos a tratar de resolver este ejercicio que es referente a un inversor trifásico. Este usa los 6 interruptores que hemos visto en la presentación. Tiene un voltaje de aplicación de 100 voltios de corriente continua. La frecuencia fundamental de salida dice es de 60 Hz y la carga es una resistencia de 10 ohmios y una inductancia de 20 milihenrios conectados en estrella y la carga conectada en serie en cada fase. Dice el ejercicio, calcule la distorsión armónica total de la corriente de carga y la solución pasa por calcular la amplitud de la corriente de carga para cada frecuencia, con la fórmula que dice I de cada armónico es igual al voltaje de cada armónico de línea neutro entre la impedancia de la carga, la cual está formada por la resistencia de 10 ohmios al cuadrado y el valor de cada armónico multiplicado por omega t 0. Y por la inductancia también al cuadrado. Ese es el valor de la impedancia. Entonces decimos cuánto vale el voltaje fundamental, por ejemplo en este caso, que se lo vamos a calcular a partir de la fórmula que dice 2 veces C entre 3n pi, 2 más el coseno de n pi tercios menos el coseno de n 2 tercios de pi para cada una de las componentes 1, 3, 7, 11 y 13. ¿Por qué no vamos a calcular el tercero y el noveno armónico? Porque el término encerrado en los corchetes da 0, ¿verdad? El coseno de pi y el coseno de 3pi o 2pi da menos 1 cada uno, y sumado el menos 1 con este menos 1 da 0 todo el término que está encerrado entre los corchetes. Usando como frecuencia de salida la calculada según el gráfico de voltaje, tenemos que la frecuencia fundamental de 60 Hz para el voltaje AC, ¿verdad? En el caso del voltaje AN, si nosotros comparamos el gráfico, ¿verdad? El término del periodo de la señal AC es diferente de el periodo de la señal AN, es un poquito menor, ¿verdad? Y si hacemos una regla de 3 con una regla que tengamos en la casa, vamos a determinar que la frecuencia del voltaje AN es aproximadamente de 63.6 hercios. Esto es lo que vamos a usar como frecuencia del voltaje AN. Entonces dice el factor de distorsión armónico total de la corriente se va a calcular a partir de la raíz cuadrada de la sumatoria de dn igual a 2 hasta infinito de la corriente de cada armónico al cuadrado entre la corriente fundamental, la que sería la I1 eficaz. Entonces calculamos el voltaje fundamental y así vamos a calcular los demás voltajes. El voltaje fundamental de línea neutro es 2 veces C entre 3pi, 2 más el coseno de 60 menos el coseno de 120, y eso da 73.6 voltios. Luego calculamos la corriente, sería 63.66 voltios entre el valor de la impedancia, que es 12.5 ohmios, y esto da 5.08 amperios. A eso le calculamos la corriente eficaz, dividimos 5.08 entre raíz de 2 y nos da 3.59 para llenar la línea de los datos de la frecuencia fundamental. Cuando n es igual a 1, el armónico fundamental, cuando n es igual a 1. Como dijimos, no vamos a calcular ni el de 3 ni el de 9, ¿verdad? O podemos hacerlo para comprobación, ¿verdad? Pero vamos a ver que el voltaje nos da, el voltaje 3 y el voltaje 9 nos dan 0 voltios. Entonces calculamos el quinto valor,
el séptimo, el onceavo y el treceavo. Tenemos una tabla ordenada para calcular el valor de la distorsión armónica de la corriente, con lo cual vamos a tener la raíz cuadrada de 0.23 al cuadrado más 0.12 al cuadrado más 0.05 al cuadrado más 0.04 al cuadrado entre la corriente fundamental, que es 3.59, y eso nos da un factor adimensional que es 0.07, correspondiente al 7%. Este es el cálculo de la distorsión armónica total de la corriente en el inversor trifásico del que hablábamos al principio. Solamente hay que hacer un proceso ordenado, un proceso bien pulido para lograr obtener la respuesta de la distorsión armónica total.